En el corazón de Puebla, una ciudad de cúpulas de talavera y fachadas de cantera que brillan bajo el sol mexicano, se yergue una mansión que el tiempo parece haber olvidado, o quizás, que se niega a olvidar. La Casa Vargas, con sus balcones de hierro forjado que se asemejan a costillas expuestas y sus ventanas como ojos vacíos, es más que un simple archivo histórico. Es un mausoleo de secretos. Durante el día, es un lugar de estudio silencioso, donde el único sonido es el susurro de páginas antiguas al ser volteadas. Pero cuando la noche cae, y los últimos empleados cierran las pesadas puertas de cedro, la casa exhala un aire diferente, una atmósfera densa y opresiva cargada con el peso de más de un siglo de rumores. Los lugareños hablan en voz baja de los juzgados 2 veces, una leyenda que se arrastra por las calles empedradas como una niebla persistente. Cuentan que el juez Horacio Vargas, el patriarca original de esta casa, y una figura imponente del porfiriato, no solo dictaba sentencias en su tribunal. Se murmura que en las noches de luna nueva, entre estas mismas paredes, se celebraba un segundo juicio, uno secreto y sin apelación, cuyas condenas no se pagaban con años de cárcel, sino con la desaparición absoluta. Los trabajadores del archivo reportan un frío anómalo que emana del antiguo despacho del juez, un frío que no tiene que ver con corrientes de aire, sino con una quietud sepulcral, y juran escuchar susurros de nombres que no figuran en ningún registro oficial, ecos de almas perdidas, que aún claman por una justicia que nunca les llegó. El retrato del juez Horacio Vargas domina la pared principal de su despacho, una imponente pintura al óleo que ha sobrevivido a revoluciones y al inexorable paso del tiempo. Desde el lienzo, su mirada severa y penetrante parece seguir a cualquiera que se atreva a perturbar la quietud de su santuario. Para la historia oficial, la escrita en los libros de texto y en las placas de bronce, Vargas era el juez de hierro, un pilar del lema de la época, orden y progreso. Su reputación fue forjada con un mazo de sentencias implacables, un hombre que limpió las calles de Puebla de criminales con una eficiencia que rayaba en lo legendario. Su lema público, citado con frecuencia en los periódicos de finales del siglo XIX, era una declaración de principios. La justicia no descansa, y su precio es el orden. Era visto como un hombre de familia devoto, un católico ejemplar y un baluarte contra la anarquía. Sin embargo, bajo esta superficie de rectitud inquebrantable, la memoria popular ha tejido una narrativa mucho más oscura. Se habla de su crueldad, de una sed de control que trascendía los límites de la ley. ¿Fue realmente un parangón de la justicia, o un tirano cuya voluntad se imponía por encima de cualquier código? El retrato no ofrece respuestas. Sus ojos pintados guardan los secretos de su dueño con una lealtad pétrea, desafiando a la posteridad a separar el mito del monstruo. Para el doctor Mateo Serrano, un historiador meticuloso y escéptico, especializado en la compleja maquinaria judicial del porfiriato, la figura del juez Vargas representaba la encarnación de la ley en una era definida por la corrupción y el caos. Durante años, Serrano había dedicado su carrera a estudiar a este hombre, viéndolo no como un tirano, sino como un mal necesario, un cirujano social que tuvo que amputar los miembros gangrenados de la sociedad para salvar el cuerpo de la nación. Su proyecto actual, la que esperaba fuera la biografía definitiva del juez, era una cruzada personal para cimentar este legado, para limpiar el nombre de Vargas de las manchas del folclore y presentarlo como el arquitecto de la paz que él creía que era. Su motivación era puramente académica, una obsesión por la verdad documentada, por los hechos verificables que yacían enterrados en archivos polvorientos. Se imaginaba a sí mismo como un arqueólogo de la historia, desenterrando la estructura lógica y justa detrás de las acciones del juez. En su mente los susurros y las leyendas no eran más que el resentimiento de aquellos que se habían encontrado en el lado equivocado de su mazo, el eco del descontento de los elementos que Vargas había purgado en nombre del progreso. Estaba convencido de que los documentos le darían la razón, que la verdad, fría y burocrática, absolvería al juez de hierro ante el tribunal de la historia. La historia que están a punto de escuchar, quedó sepultada por más de un siglo, oculta bajo capas de respetabilidad y miedo. Es un relato que desafía la línea entre la justicia y la barbarie, demostrando que los monstruos más aterradores no siempre acechan en las sombras, sino que a veces se sientan en los escaños más altos del poder, envueltos en la toga de la ley,
Antes de que desenterremos juntos este terrible secreto, nos gustaría saber desde qué rincón del mundo nos acompañan en este viaje a las profundidades del pasado. Dejen en los comentarios el nombre de su ciudad o país. Y si son, como nosotros, verdaderos fascinados por los misterios que la historia se ha esforzado por ocultar, por las verdades macabras que se niegan a permanecer enterradas, asegúrense de estar suscritos a nuestro canal. No querrán perderse ni un solo fragmento de la verdad que estamos a punto de reconstruir, pieza por pieza, documento por documento, hasta que el rostro completo del horror se revele ante nuestros ojos. La investigación está por comenzar, y las paredes de la Casa Vargas finalmente están listas para hablar. El despacho del juez Vargas se había mantenido casi intacto, una cápsula del tiempo sellada por la reverencia y el temor. El aire en su interior era pesado, denso con el aroma de cuero viejo, papel antiguo y la madera de nogal de los imponentes estantes que se elevaban desde el suelo hasta el techo. Para el doctor Serrano, este lugar era el epicentro de su investigación, el corazón desde donde el juez de hierro había bombeado orden a las venas de la ciudad. Pasó semanas enteras inmerso en ese silencio casi sagrado, revisando meticulosamente cada documento que encontraba, registros judiciales, correspondencia oficial, actas notariales. Pero todo lo que hallaba era estéril, impersonal. Los papeles confirmaban la reputación pública de Vargas, detallando sus sentencias con una caligrafía precisa y una lógica legal impecable. No había nada fuera de lugar, nada que sugiriera la existencia de una doble vida o de un sistema de justicia paralelo. La frustración comenzaba a roer la confianza de Serrano. Se sentía como si estuviera persiguiendo a un fantasma, una figura cuya verdadera esencia se le escapaba entre los dedos. Cada noche, al salir del archivo, la mirada del retrato del juez parecía burlarse de él, como si supiera que el verdadero hombre estaba enterrado mucho más profundo que cualquier archivo en papel. Fue durante una tarde gris de otoño, cuando la luz que se filtraba por los altos ventanales era débil y melancólica, que el curso de la historia cambió para siempre. Frustrado por otro día de búsquedas infructuosas, el doctor Serrano se apoyó en una de las estanterías para alcanzar un pesado tomo legal en el estante superior. Sus dedos resbalaron sobre el lomo gastado del libro, y este cayó con un golpe sordo contra el panel de madera trasero de la estantería. Pero el sonido no fue sólido. En su lugar un eco hueco y resonante vibró en la quietud de la habitación, un sonido que no debería haber estado allí. El corazón de Serrano dio un vuelco. El aire pareció escaparse de sus pulmones mientras su mente procesaba la anomalía. Con manos temblorosas, retiró los libros de ese estante, uno por uno, hasta que la pared de madera quedó expuesta. Al presionar con los dedos, sintió como una sección del panel cedía ligeramente. Era un compartimento secreto. Tras varios minutos de forcejeo, la pequeña puerta oculta se abrió con un quejido agudo, liberando una bocanada de aire viciado y el olor a polvo centenario. En el interior, en la oscuridad absoluta, yacía un único objeto, un pequeño libro de contabilidad forrado en piel negra, sin título ni marca alguna. Al tomarlo, sintió el frío del cuero contra su piel. Lo abrió en la primera página, y lo que vio hizo que tuviera que apoyarse en la estantería para no caer. No eran cifras monetarias, eran nombres, dispuestos en 2 columnas bajo encabezados que helaban la sangre. Deuda al Estado, y a su lado, una columna mucho más siniestra, deuda a la sombra. El misterio del juez de hierro acababa de abrir su primera y más terrorífica puerta. La pequeña libreta de cuero negro se sentía antinaturalmente pesada en las manos del doctor Serrano, como si su peso no proviniera del papel y la piel sino de los secretos que contenía. El silencio del despacho, antes un refugio académico, ahora se había vuelto denso, opresivo, cargado de una expectativa ominosa. Con un cuidado casi reverencial, lo colocó sobre el escritorio de caoba del juez, bajo la tenue luz de su lámpara de lectura. El haz de luz amarilla recorría la caligrafía precisa y elegante de Horacio Vargas, una escritura que Serrano conocía también por los documentos oficiales. Pero aquí, en la intimidad de este registro oculto, la misma pluma que había dictado sentencias en nombre de la República, parecía haber trazado un mapa hacia el infierno. La primera columna, deuda al Estado, era casi reconfortante en su familiaridad.
nombres de bandoleros, estafadores y asesinos notorios de la época, seguidos por las sentencias que Vargas les había impuesto, cada una un clavo en el ataúd de la anarquía que él tanto despreciaba. Serrano reconoció varios de los casos, hitos en la carrera del juez de hierro, que él mismo había planeado enaltecer en su biografía. Era la prueba de la eficiencia del juez, la confirmación de su reputación, pero entonces, sus ojos se desviaron hacia la derecha, hacia esa otra columna, la que parecía absorber la luz y susurrar desde la página. Deuda a la sombra. Una lista paralela de nombres, personas desconocidas, sin crímenes asociados, sin sentencias legales. Junto a ellos, no había años de prisión ni multas, sino anotaciones crípticas y aterradoras, que carecían de cualquier lógica judicial. El historiador sintió un escalofrío recorrer su espalda, una sensación que no tenía nada que ver con la temperatura de la vieja casona. Su mente, entrenada para buscar lógica, para encontrar patrones en el caos del pasado, se rebelaba contra lo que veía. ¿Qué significaba deuda a la sombra? Era un código para deudas financieras, un registro de informantes, pero las palabras junto a los nombres desmentían cualquier explicación racional. Entregado en la piedad. Silenciado en la ribera. Despachado al norte. Cada frase era un epitafio sin tumba, una sentencia pronunciada en un tribunal que no figuraba en ningún mapa. Serrano se inclinó más cerca, examinando la tinta, la presión de la pluma sobre el papel. Notó una diferencia sutil pero reveladora. Mientras que las entradas en la columna del Estado eran firmes, casi mecánicas, la caligrafía en la columna de la sombra mostraba una tensión contenida, una prisa casi febril, como si el juez estuviera escribiendo contra el tiempo, o quizás, contra su propia conciencia. El aire en sus pulmones pareció espesarse, y tuvo que recordarse a sí mismo respirar. El retrato de Horacio Vargas, desde la pared, parecía observarlo con una intensidad renovada. Sus ojos pintados ya no eran severos, sino cómplices. El silencio de la casa ya no era pacífico, era el silencio de un sepulcro que acababa de ser profanado. La primera tarea, dictada por su instinto académico, era verificar la autenticidad del libro. Si la columna del Estado era precisa, entonces todo el documento ganaba una credibilidad aterradora. Durante los siguientes 3 días, el doctor Serrano se encerró en el Archivo Judicial de Puebla, un laberinto de pasillos fríos y estantes repletos de legajos atados con cordeles descoloridos. El olor a papel quebradizo y a polvo de siglos llenaba el aire. Con una paciencia metódica, comenzó a cruzar los nombres de la primera columna del libro negro con los registros oficiales de la corte. Uno por uno, los casos aparecían, exactos hasta el último detalle. Aquí estaba el juicio de Ricardo Morales, el asaltante de caminos, sentenciado a 20 años de trabajos forzados el 12 de mayo de 1895. La fecha y la sentencia coincidían perfectamente con la anotación del juez. Allí estaba el caso de las hermanas Zúñiga, envenenadoras, condenadas a cadena perpetua. De nuevo, una coincidencia impecable. Cada correspondencia era un pequeño golpe de martillo contra los cimientos de su admiración por Vargas. El libro era real. La contabilidad del juez era precisa. Y si esta mitad, la mitad pública y legal, era una verdad irrefutable, ¿qué implicaciones tenía eso para la otra mitad, la mitad secreta y oscura? La verdad que buscaba para su biografía estaba allí, pero no era la que esperaba. Era una verdad monstruosa que comenzaba a tomar forma en las sombras de su mente. Con una creciente sensación de pavor, Serrano regresó a la casa Vargas, al despacho que ahora se sentía más como la escena de un crimen que como un santuario de la ley. El libro de contabilidad lo esperaba sobre el escritorio, un objeto inerte que pulsaba con una energía maligna. Ahora debía enfrentar la segunda columna. Los nombres de la deuda a la sombra. ¿Quiénes eran estas personas? Campesinos, artesanos, pequeños comerciantes, a juzgar por los apellidos comunes. Nombres que no aparecían en ninguna crónica criminal, en ningún titular de periódico. Eran los sin historia, los anónimos, aquellos cuya desaparición apenas causaría una onda en el vasto océano de la sociedad porfiriana. Su primer instinto lo llevó a los archivos parroquiales, a las iglesias de cúpulas de Talavera cuyos registros eran a menudo más completos que los del propio gobierno. Pasó semanas moviéndose de una sacristía a otra, el olor a cera de vela e incienso añejo reemplazando al del polvo de los archivos. Con la ayuda de párrocos ancianos y sacristanes curiosos, desenterró las vidas de estas sombras.
Encontró sus actas de bautismo, la caligrafía floreada de los sacerdotes registrando su entrada al mundo. Encontró sus registros de matrimonio, testimonios de vidas ordinarias, de esperanzas y futuros planeados. Existieron. Amaron, trabajaron, rezaron entre estos mismos muros de piedra, pero cuando buscaba el final de sus historias, el registro de su partida de este mundo, se encontraba con un vacío absoluto. No había actas de defunción, no había tumbas en los cementerios. Simplemente se desvanecían de los libros, como si una mano divina, o demoníaca, los hubiera borrado de la existencia. El patrón era innegable y helador. Cada nombre en la lista de la sombra correspondía a una persona real cuya vida se interrumpía abruptamente en los registros históricos. El doctor Serrano sentía que estaba caminando por un cementerio invisible, siendo el único capaz de leer las lápidas. Se sentaba en las bancas de madera de las iglesias vacías, sosteniendo una copia de un acta de bautismo en una mano y el facsímil de la página del libro negro en la otra. Aquí estaba el nacimiento de un niño, Ignacio Romero, bautizado en 1878. Y aquí, en el libro del juez 20 años después. Ignacio Romero, despachado al norte. La conexión era tan tangible que podía sentirla como una corriente de aire gélido. La biografía que había planeado, la celebración de un pilar del orden, se estaba transformando en una acusación póstuma. Ya no era un historiador que admiraba a su sujeto de estudio. Era un detective persiguiendo a un asesino a través de un siglo de silencio. Cada nuevo descubrimiento era una palada de tierra sobre la tumba de la reputación del juez Vargas, y sentía el peso de cada una de ellas sobre sus propios hombros. La pregunta ya no era si el juez ocultaba algo, sino cuál era la escala de su monstruosidad. ¿Y qué, o quién, era esa sombra a la que le pagaba una deuda tan terrible? La respuesta, o al menos una parte de ella, no se encontraba en los archivos de la iglesia ni en los tribunales, sino en un lugar mucho más mundano y por ello más siniestro: el registro público de la propiedad. Impulsado por las crípticas anotaciones del libro, especialmente la recurrente frase «entregado en la mina», Serrano comenzó una nueva y tediosa búsqueda. Esta vez, no buscaba personas sino tierra. Rastreó los nombres de las víctimas de la sombra en los libros de catastro y propiedad de finales del siglo XIX, y entonces, un nuevo patrón emergió, uno que conectaba la desaparición humana con la ambición terrenal. Descubrió que, en los meses posteriores a la fecha anotada junto al nombre de una víctima en el libro del juez, las modestas propiedades pertenecientes a sus familias, pequeños ranchos, parcelas de cultivo, talleres de artesanos, eran transferidas. No directamente a Vargas, por supuesto. El juez era demasiado inteligente para eso. Las propiedades eran adquiridas a precios irrisorios por una serie de intermediarios, y finalmente, todas terminaban bajo el control de un único y poderoso conglomerado: la Compañía Minera La Negra, una empresa con operaciones de plata en las sierras al norte de Puebla. La conexión era tenue, diseñada para ser invisible, pero para el ojo entrenado de Serrano, el rastro era tan claro como un hilo de sangre sobre la nieve. La Compañía Minera La Negra. El nombre resonó en la mente de Serrano con la fuerza de una revelación. La sombra, la negra. La conexión era poética y terrible. Se sumergió en los registros de la compañía, desentrañando su estructura corporativa. En la superficie, la familia Vargas no aparecía por ninguna parte. Pero al cavar más profundo, al seguir el rastro del dinero a través de actas notariales y registros de accionistas, encontró los vínculos. Un primo lejano de la esposa del juez figuraba como miembro del consejo. Un compadre de Horacio Vargas era el principal abogado de la compañía. Eran conexiones indirectas, lazos de nepotismo y favor que formaban una red invisible de poder y corrupción. El juez no se ensuciaba las manos directamente, pero su influencia se extendía como las raíces de un árbol venenoso bajo la tierra. El mecanismo del horror comenzaba a revelarse en toda su fría lógica empresarial. Las personas de la lista de la sombra no eran simplemente asesinadas, eran el precio. Eran la moneda de cambio en un pacto faustiano. El juez Vargas entregaba cuerpos para las minas, ya fuera como mano de obra esclava en los socavones más peligrosos, o simplemente para eliminar a quienes se interponían en la expansión de la compañía.
y a cambio, recibía poder, riqueza y la lealtad de un sindicato criminal que operaba bajo el disfraz de una empresa respetable. El historiador se sintió nauseabundo. La imagen del juez de hierro, el hombre que trajo el orden a Puebla, se desmoronaba por completo. No era un guardián de la ley, era su más perverso manipulador. Utilizaba el sistema judicial como una fachada, como un escenario donde interpretaba el papel de justiciero. Mientras su mazo caía sobre los criminales comunes en la corte, su pluma, en la soledad de su despacho, condenaba a inocentes a un destino mucho peor que la prisión. La justicia que impartía era una farsa, un espectáculo para las masas mientras, tras bambalinas, se llevaba a cabo el verdadero negocio. Serrano ahora entendía la leyenda local de los juzgados dos veces. No era una metáfora, era una descripción literal de las operaciones del juez. Una vez ante el tribunal público, para mantener las apariencias. Y otra vez, en secreto, ante el tribunal de la sombra, donde las deudas se pagaban con vidas humanas. El frío que los empleados sentían en el despacho, ya no le parecía un fenómeno paranormal, sino el eco persistente de la crueldad calculadora que se había gestado entre esas cuatro paredes. Pero aún faltaba una pieza. Necesitaba una prueba directa, un documento que conectara al juez con la mina sin intermediarios. Una confesión. Regresó a la Casa Vargas con una nueva determinación. Ya no buscaba en los archivos obvios. Sabía que si existía una prueba tan condenatoria, Vargas la habría escondido en el lugar más insospechado. Comenzó a revisar la correspondencia personal del juez, cajas de cartas que había ignorado previamente, por considerarlas irrelevantes para su investigación sobre jurisprudencia. Eran en su mayoría misivas familiares, notas de sociedad, felicitaciones de políticos. Pero en el fondo de una caja de cedro, encontró un pequeño fajo de cartas atado con una cinta de seda descolorida. No estaban dirigidas a su esposa ni a sus hijos. El destinatario era un hombre llamado Ismael Romero, y la dirección era simplemente Capataz, Mina La Negra, Zacatlán. El corazón de Serrano comenzó a latir con fuerza. Con manos que apenas podía controlar, desató la cinta y desdobló la primera carta. La caligrafía era inconfundiblemente la de Horacio Vargas, pero el lenguaje era diferente. Era un lenguaje cifrado, lleno de eufemismos comerciales que apenas velaban su naturaleza macabra. Las cartas hablaban de envíos y cargamentos. No de plata, sino de personal. Una de ellas, fechada en la víspera de la desaparición de un joven agricultor de la lista de la sombra, decía: el envío de esta quincena está confirmado. Es de buena cepa, fuerte para el trabajo profundo. Asegúrese de que el recibo sea procesado con la discreción habitual. El recibo, Serrano entendió de inmediato. Se refería a la transferencia de la propiedad de la familia de la víctima. Otra carta era aún más explícita, y la frase hizo que la sangre de Serrano se helara en sus venas. El pago de sangre del mes pasado fue satisfactorio. La sombra está complacida con la calidad del tributo. La palabra tributo lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Esto no era solo un negocio criminal. Tenía la cadencia de un ritual, de un sacrificio. El juez Vargas no solo estaba eliminando obstáculos o proveyendo mano de obra. Estaba alimentando a una bestia, pagando un tributo a una entidad que él mismo llamaba la sombra. La investigación había cruzado un nuevo umbral, desde la corrupción y el asesinato hacia algo mucho más oscuro y psicológicamente retorcido. El juez no era solo un criminal. Era el sumo sacerdote de un culto a la muerte que él mismo había creado. Serrano se recargó contra la estantería, las cartas temblando en su mano. El despacho parecía encogerse a su alrededor, las sombras en las esquinas se alargaban como dedos acusadores. La verdad era más monstruosa de lo que jamás hubiera podido imaginar. El hombre al que había llegado a admirar como un pilar de la civilización, era, en realidad, un arquitecto del horror, un hombre que había construido su legado de orden sobre una montaña de huesos anónimos. Y en ese momento, con la prueba irrefutable en sus manos, Serrano supo que su trabajo acababa de empezar. Ya no se trataba de escribir una biografía. Se trataba de exhumar a los muertos, de darles un nombre y contar su historia. Se trataba de confrontar el retrato del juez, no con admiración, sino con la verdad completa de sus crímenes.
La pregunta que ahora lo consumía era aún más profunda. ¿Por qué? ¿Qué llevaba a un hombre de su posición, de su poder, a crear un sistema tan perverso y sádico? La respuesta, sospechaba, no estaba en los archivos públicos ni en los registros de propiedad. Debía estar en un lugar mucho más íntimo. Un lugar tan cercano al juez que nadie se habría atrevido a mirar. Un secreto escondido a plena vista. La correspondencia entre el juez y el capataz de la mina era la pistola humeante, la conexión innegable entre la desaparición de personas y el enriquecimiento de un conglomerado criminal. Sin embargo, para el doctor Serrano, sentado en la penumbra del despacho, rodeado por los fantasmas de papel que había exhumado, algo fundamental seguía faltando. Las cartas explicaban el cómo, pero no el por qué. Revelaban la mecánica de un monstruoso engranaje de corrupción y muerte, pero no ofrecían ninguna ventana al alma del hombre que lo había diseñado. La frialdad de las misivas, su lenguaje codificado de negocios pintaba el retrato de un criminal calculador pero no el del sádico que la escala de los crímenes sugería. Serrano sentía en sus huesos que la verdad más profunda, la raíz de esta locura metódica, no se encontraba en un registro de transacciones. Un hombre como Horacio Vargas, obsesionado con el control y el legado, no dejaría la confesión de su verdadera naturaleza en un simple archivo. La escondería en un lugar personal, un lugar simbólico, quizás un santuario o un talismán que solo él pudiera entender. Su mirada, una vez más, se vio atraída por la imponente pintura al óleo que dominaba la habitación. El retrato del juez de hierro lo observaba con su perpetua severidad, su rostro una máscara de rectitud inexpugnable. Y si la respuesta no estaba en los documentos que el juez escribió, sino en el único objeto que lo representaba, su propia efigie inmortalizada. La idea se arraigó en su mente con la tenacidad de una obsesión. El retrato. El guardián silencioso de todos los secretos que se habían susurrado en esa habitación durante décadas. Durante días, Serrano orbitó alrededor de la pintura, estudiándola desde todos los ángulos, buscando una imperfección, una anomalía. Acarició el pesado marco de madera dorada, sintiendo las grietas y el polvo acumulado en sus ornamentadas tallas. Se paró sobre una silla para examinar el lienzo de cerca, el olor a aceite rancio y a barniz cuarteado llenando sus fosas nasales. No había nada. La superficie era lisa, la tensión del lienzo perfecta, parecía una locura, una teoría nacida de la desesperación y de demasiadas noches en vela, pero la sensación no lo abandonaba. Era una certeza visceral que le decía que estaba frente a la última puerta, la que conducía al corazón mismo de la oscuridad. Finalmente, con una mezcla de aprensión y determinación, solicitó al director del archivo el permiso para descolgar la pintura, argumentando la necesidad de examinar su estado de conservación y buscar cualquier inscripción o marca del artista en el tuyay. Reverso. El director, un hombre acostumbrado a las excentricidades de los historiadores, accedió a regañadientes, observando con curiosidad mientras dos empleados, con guantes blancos, subían a una escalera para liberar al juez de hierro de su percha centenaria. El momento en que el retrato fue bajado de la pared fue solemne, casi un acto de profanación. El pesado marco crujió en protesta, mientras lo depositaban con sumo cuidado sobre una larga mesa, cubierta con una manta de terciopelo. Por primera vez en más de un siglo, la pared detrás de él quedaba expuesta, revelando un rectángulo de papel tapiz más oscuro, un fantasma de su presencia. El aire en el despacho pareció cambiar, como si la ausencia de la mirada vigilante del juez hubiera liberado una tensión contenida. Serrano se acercó a la mesa, su corazón latiendo con una anticipación casi dolorosa. El reverso del lienzo estaba cubierto por un panel de madera de cedro, oscuro y frágil por el paso del tiempo, diseñado para proteger la tela. Era una construcción estándar para la época. Sin embargo, al pasar sus dedos por la superficie, notó algo. Una línea fina, casi invisible, que no seguía la veta natural de la madera. Una unión, con la ayuda de una espátula fina, y con una delicadeza quirúrgica, comenzó a hacer palanca en el borde de esa línea. La madera se quejó con un susurro seco, y lentamente, una pequeña sección rectangular del panel trasero se desprendió. No era un compartimento, era más sutil. El panel había sido ahuecado desde dentro.
creando un espacio de apenas unos milímetros de profundidad, lo suficiente para esconder algo plano. Y allí, presionado contra el reverso del lienzo, yacía un sobre amarillento, sellado con cera que se había desmoronado en polvo. El silencio en la habitación era tan profundo que Serrano podía oír el zumbido de su propia sangre en los oídos. Con manos temblorosas, extrajo el sobre. No tenía destinatario. Solo el papel, frágil como la piel de una cebolla, y el sello roto. Dentro, encontró varias hojas dobladas, cubiertas por una caligrafía inconfundiblemente femenina, elegante pero errática, como si la mano que la había escrito estuviera luchando contra un temblor incontrolable. No era la letra del juez, era la de su esposa, Eloísa Vargas. El historiador sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esto era algo que nunca había esperado, un testimonio desde el círculo más íntimo del monstruo. Se sentó en la silla del juez, la misma silla desde la que se habían dictado sentencias de muerte secretas, y comenzó a leer. La carta no tenía fecha ni saludo. Era una confesión torrencial, un torrente de dolor y miedo vertido sobre el papel como un veneno que ya no se podía contener. Eloísa describía a su esposo no como un pilar de la ley, sino como un hombre atrapado, un hombre que había hecho un pacto con el diablo para proteger a su familia. En sus primeras líneas, confirmaba la existencia del sindicato, de la red de poder que se extendía desde los salones del gobierno hasta los túneles más oscuros de las minas de plata. Las palabras de Eloísa pintaban un cuadro aterrador. Años atrás, al principio de su carrera, Horacio Vargas había sido amenazado. Su familia, sus hijos pequeños, se convirtieron en el peón en un juego de poder mucho más grande que él. El sindicato, liderado por hombres sin rostro a quienes solo se referían como los señores de la plata, le ofrecieron un trato. Le darían poder, protección e influencia ilimitada, lo convertirían en el juez de hierro, el hombre más temido y respetado de Puebla. A cambio, él se convertiría en su instrumento. Su tarea era doble. Por un lado, debía usar la ley para eliminar a sus rivales, a los criminales que no formaban parte de su organización, limpiando el campo para que su imperio floreciera. Por otro, debía proveerles de lo que más necesitaban para sus operaciones mineras clandestinas. Mano de obra que no existiera en ningún registro, cuerpos que nadie reclamaría. La carta decía, con una crudeza que helaba la sangre: por cada hombre que mi esposo enviaba a la penitenciaría con la bendición de la ley, debía entregar otro a las sombras, un alma inocente para pagar nuestra seguridad. Era el precio de nuestra paz, la sangre que manchaba el pan en nuestra mesa. El pacto estaba sellado. Serrano tuvo que detenerse, el papel temblando en su mano. La revelación era monumental. El motivo no era pura codicia o sadismo, al menos no en su origen. Era un acto de preservación corrupto, una elección monstruosa hecha bajo coacción. El juez Vargas, el parangón de la rectitud, había sacrificado a los hijos de otros para salvar a los suyos. Esto explicaba la meticulosidad, la contabilidad de doble entrada. Era un hombre de orden, incluso en su depravación. Cada criminal sentenciado creaba una deuda. Cada inocente desaparecido la saldaba. Su mundo, construido sobre la lógica y la ley, requería un equilibrio, aunque fuera uno perverso y sangriento. El historiador sintió una extraña y repugnante punzada de comprensión, casi de piedad, por el hombre atrapado en su propia trampa. Pero mientras sus ojos volvían a la página, se dio cuenta de que la confesión de Eloísa no había terminado. Las siguientes líneas destruirían cualquier noción de que el juez era simplemente una víctima o un peón. Las siguientes líneas revelarían que el pacto había evolucionado, transformándose de una necesidad corrupta en un ritual personal, en una manifestación de una locura mucho más profunda y aterradora de lo que nadie podría haber imaginado. La verdadera naturaleza de la sombra estaba a punto de ser revelada. La caligrafía de Eloísa se volvía más desesperada. Las letras se inclinaban como si huyeran de las propias palabras que formaban. Escribió: al principio los señores de la plata le daban los nombres: disidentes políticos, deudores molestos, campesinos cuyas tierras codiciaban. Horacio solo obedecía. Pero con los años, algo en él cambió. El poder lo consumió, o quizás, despertó una oscuridad que siempre había estado allí. Los señores de la plata dejaron de dar órdenes,
satisfechos con el flujo constante de cuerpos, y le otorgaron a mi esposo la discreción de la selección. Le dieron el poder de elegir quién vivía y quién era borrado de la faz de la tierra. Y fue entonces cuando comenzó su verdadera obra, su arte macabro. Fue entonces cuando nació la sombra. Serrano se inclinó sobre la carta, su aliento contenido. El pulso martillaba en sus sienes. Estaba en el umbral de la revelación final, el corazón del enigma. La pluma de Eloísa continuó, describiendo un horror que trascendía la simple criminalidad y se adentraba en los reinos de la psicopatía ritualista. La sombra no era una persona. No era el apodo de un capo del sindicato. Era el nombre que el propio Horacio Vargas le había dado a su método, a su ceremonia privada de juicio y condena. Cada luna nueva, después de haber dictado una sentencia importante en el tribunal, el juez se encerraba en su despacho, no para trabajar, sino para oficiar su propio y retorcido sacramento. Eloísa describía cómo lo escuchaba caminar de un lado a otro durante horas, el sonido de sus pasos, un metrónomo, marcando el ritmo de una condena inminente. Él extendía sobre su escritorio los daguerrotipos y los bocetos policiales del criminal que acababa de sentenciar, estudiando cada rasgo, cada línea de su rostro, memorizando su apariencia física hasta el más mínimo detalle. Luego, abría sus propios registros privados, un archivo secreto de ciudadanos comunes, de gente anónima de Puebla y sus alrededores, compilado a través de informantes y observaciones. Y comenzaba la caza. Buscaba, con una paciencia de depredador, a un inocente, un campesino, un aguador, un joven aprendiz. Pero su criterio de selección no era la vulnerabilidad o la conveniencia. Su único y monstruoso criterio era el parecido físico. Buscaba un doble, un reflejo del criminal que había enviado a prisión. Creía, en su mente delirante, que estaba restaurando un equilibrio cósmico. Por cada rostro culpable que encerraba, debía borrar de la existencia a su contraparte inocente. El aire escapó de los pulmones de Serrano en un silbido ahogado. Tuvo que dejar la carta sobre la mesa, su mente incapaz de procesar la enormidad de lo que estaba leyendo. No era justicia. No era corrupción. Era una forma de locura, una teología personal, construida sobre la simetría y la muerte. El juez Vargas no solo estaba pagando una deuda a un sindicato. Estaba realizando un sacrificio humano en el altar de su propia y fracturada psique. La deuda a la sombra no era una transacción financiera, era un tributo a su propia obsesión por el orden, llevado a su extremo más demencial. La leyenda de los juzgados 2 veces adquiría ahora un significado infinitamente más siniestro. La primera vez, juzgaba el crimen. La segunda, en la soledad de su despacho, juzgaba el rostro. Condenaba a un hombre por sus acciones y a otro por el simple azar de su fisonomía. Era el acto de un dios loco, jugando con los destinos de los hombres como si fueran piezas en un tablero de ajedrez personal, donde cada movimiento requería un sacrificio equivalente en el lado opuesto. La revelación era tan monstruosa, tan alejada de la lógica humana, que por un momento Serrano se sintió él mismo al borde de la locura. Releyó el párrafo, una y otra vez, las palabras de Eloísa ardiendo en la página. Mi esposo lo llamaba el principio de la balanza. Decía que la ley era imperfecta, que solo castigaba el acto, pero no borraba la mancha que el culpable dejaba en el mundo. Para él, cada criminal tenía un eco, un inocente que caminaba por el mundo, llevando un rostro similar. Al eliminar a ambos, creía que estaba purificando la sociedad a un nivel metafísico. Estaba borrando no solo al pecador, sino también a su sombra. La frialdad de esta filosofía era absoluta. Convertía a las víctimas en meros símbolos, en abstracciones que debían ser eliminadas para satisfacer una ecuación de mente. Serrano levantó la vista hacia el espacio vacío en la pared donde había estado el retrato. Ahora entendía la severidad de esa mirada. No era la severidad de un hombre de ley. Era la mirada de alguien que se había arrogado el derecho de vida y muerte. De alguien que se veía a sí mismo no como un juez, sino como una fuerza de la naturaleza, una plaga purificadora. El misterio del juez de hierro estaba resuelto. Y la verdad era infinitamente más perversa que cualquier leyenda de fantasmas o susurros en los pasillos.
El verdadero horror no era que la casa estuviera embrujada por sus víctimas, sino que había sido el hogar de un hombre cuya mente era un laberinto del que nadie podía escapar. ¿Qué parte de esta sombría revelación les ha impactado más? ¿El pacto para proteger a su familia o el retorcido ritual de seleccionar víctimas por su parecido con los criminales? Dejen su reacción en los comentarios. Nos interesa profundamente saber qué aspecto de esta locura metódica les ha resultado más perturbador. El historiador se sintió físicamente enfermo. El despacho, que durante meses había sido su santuario de investigación, ahora se sentía como una tumba, un mausoleo a la locura de un solo hombre. Cada objeto en la habitación parecía contaminado por esta nueva y terrible verdad. El pesado escritorio de caoba donde Vargas había comparado los rostros de los condenados y los inocentes. La pluma con la que había firmado sentencias de muerte legales y secretas. Las estanterías llenas de libros de leyes que habían servido como una mera fachada para su barbarie privada. Todo era parte de una elaborada puesta en escena. Un teatro de la rectitud cuyo propósito era ocultar el matadero que operaba tras el telón. Serrano ahora poseía la historia completa, desde el pacto inicial forzado por la coacción hasta su degeneración en un culto personal a la muerte. Tenía el libro de contabilidad, el rastro de propiedades robadas, la correspondencia con la mina, y, ahora, la confesión definitiva que lo unía todo, la llave que abría la puerta a la mente del monstruo. El rompecabezas estaba completo, y la imagen que formaba era la de una abominación. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando sin ver las cúpulas de Talavera de Puebla que brillaban bajo el sol de la tarde. La ciudad parecía tan pacífica, tan ajena al horror, que se había gestado en el corazón de su élite gobernante. ¿Cuántas familias habían sido destrozadas por la obsesión de este hombre? ¿Cuántas madres habían esperado en vano el regreso de hijos que habían sido seleccionados para equilibrar la balanza cósmica de un loco? Las víctimas de la columna de la sombra ya no eran solo nombres en una lista. Ahora tenían un rostro, o más bien, tenían el rostro de otro, el rostro de un criminal por el cual habían sido condenados. La injusticia era tan profunda, tan absoluta, que desafiaba toda comprensión. No habían sido asesinados por lo que hicieron, ni por lo que tenían. Habían sido asesinados por lo que parecían ser. Serrano sintió el peso de todas esas vidas robadas sobre sus hombros. Ya no era un simple historiador registrando el pasado. Se había convertido en el único testigo de un genocidio secreto, en el fiscal de un juicio que se celebraría con un siglo de retraso. Con una nueva y sombría resolución, recogió las páginas de la carta de Eloísa, el libro de contabilidad y las copias de sus otros hallazgos. Tenía todas las pruebas que necesitaba. La biografía que había venido a escribir estaba muerta, y en su lugar, escribiría un acta de acusación. Contaría la verdadera historia del juez de hierro, no como el arquitecto del orden, sino como el sumo sacerdote de un culto a la simetría y la muerte. Le daría un nombre a cada una de las sombras, contaría sus historias y expondría el mecanismo de su desaparición. El enfrentamiento con la verdad estaba listo. Ya no sería un debate académico en las páginas de un libro. Sería una exhumación pública, un acto de justicia histórica que sacudiría los cimientos de la memoria de la ciudad. Miró por última vez el retrato del juez, ahora apoyado contra la mesa como un acusado en el banquillo. Los ojos pintados ya no parecían severos ni burlones. En la nueva luz de la verdad, parecían vacíos. Los ojos de un hombre que había mirado tanto tiempo al abismo, que el abismo finalmente le había devuelto la mirada y se había instalado en su interior. El escenario para la reconstrucción final del horror estaba montado. La reconstrucción de la verdad, armada con las piezas de un rompecabezas centenario, no es un acto académico, sino un exorcismo. En la mente del doctor Serrano, las paredes del despacho se disuelven y el tiempo se pliega sobre sí mismo, transportándolo a una noche específica, una noche de luna nueva, a finales del siglo XIX. El juez Horacio Vargas está sentado en su escritorio, no como un hombre de leyes, sino como un sacerdote ante un altar profano. La única luz proviene de una lámpara de aceite que proyecta sombras danzantes sobre su rostro, acentuando la dureza de sus facciones. Sobre la superficie de caoba pulida, dos imágenes yacen una al lado de la otra.
A la izquierda, el daguerrotipo de un bandolero llamado Aniceto Ríos, sentenciado esa misma tarde a 30 años de trabajos forzados, su rostro marcado por una cicatriz y una expresión de desafío. A la derecha, el boceto de un joven alfarero de un pueblo cercano, un muchacho llamado Felipe Méndez, cuyo único crimen era poseer la misma estructura ósea, la misma mirada profunda, la misma cicatriz accidental sobre la ceja que su contraparte criminal. El juez observa las dos imágenes con una concentración casi hipnótica, un decantador de coñac a su lado, intacto. No hay placer en su rostro, ni ira, solo la fría y desapasionada certeza de un cirujano, a punto de realizar una amputación necesaria. Para él, Aniceto y Felipe son dos mitades de una misma ecuación imperfecta. La ley ha encarcelado al cuerpo del crimen, pero su sombra, su eco inocente, todavía camina libre, alterando el equilibrio de su universo personal. Con un movimiento lento y deliberado, toma su pluma, la sumerge en el tintero, y en una hoja de papel separada, escribe una sola línea. Felipe Méndez alfarero. Entregar al anochecer. Es una orden de muerte, tan burocrática y desprovista de emoción como cualquier otro documento legal que haya firmado. La orden, sellada y entregada a un mensajero silencioso, viaja a través de las calles empedradas de Puebla, un susurro de muerte que se desliza por debajo de las puertas de la noche. En las afueras de la ciudad, donde el aroma de la cantera húmeda se mezcla con el humo de los hornos de leña, Felipe Méndez cierra su modesto taller. Es un joven de pocas palabras, cuyas manos, cubiertas de arcilla seca, son capaces de transformar el barro sin forma en vasijas de una belleza simple y honesta. No sabe que su rostro, un accidente de la genética, ha firmado su sentencia. Mientras camina hacia su pequeña casa, silbando una melodía popular, dos sombras se desprenden de un callejón oscuro. No hay advertencia, no hay lucha prolongada. Es la eficiencia brutal de profesionales. Una mano callosa cubre su boca, ahogando su grito de sorpresa, mientras un brazo de hierro lo rodea y lo levanta del suelo. Lo arrastran hacia un carruaje sin insignias que espera en la oscuridad, sus caballos resoplando nubes de vaho en el aire frío de la noche. La puerta se cierra con un golpe sordo, y el carruaje se aleja, sus ruedas de madera amortiguando el sonido de su paso sobre la tierra. De vuelta en la casa Vargas, el juez Horacio Vargas se ha movido hacia la ventana de su despacho. No mira hacia la calle, mira hacia la cúpula de la catedral, esperando. Y entonces, el sonido llega, resonando a través del silencio de la ciudad, las campanadas de la medianoche. 12 golpes, cada uno un martillazo en el yunque del tiempo. Para el resto de Puebla, marcan el final de un día. Para el juez, marcan el pago de una deuda. La balanza ha sido restaurada, la sombra ha sido borrada. Cierra las pesadas cortinas de terciopelo, y la oscuridad se traga la habitación por completo. El doctor Serrano se estremece, de vuelta en la luz artificial del siglo XXI. El frío que siente no proviene de ninguna corriente de aire, sino de la vívida reconstrucción en su mente. Sostiene la confesión de Eloísa en una mano, y el libro de contabilidad en la otra. Los documentos se sienten como lápidas. La verdad completa, en toda su monstruosidad, ahora le pertenece. Durante las semanas siguientes, trabaja con una furia febril, su proyecto de una biografía laudatoria transformado en una acusación póstuma. Su investigación se convierte en un libro, uno que no celebra a un héroe, sino que disecciona a un monstruo con la precisión de un forense. Cuando El juez de la sombra, anatomía de un monstruo es publicado, la reacción es una onda de choque que sacude a la sociedad de Puebla hasta sus cimientos. Al principio hay negación, acusaciones de sensacionalismo y difamación, contra uno de los padres fundadores de la ciudad moderna. Las familias prominentes, cuyos apellidos están entrelazados con el de los Vargas, intentan desacreditar la investigación. Pero las pruebas son irrefutables. Las copias del libro de contabilidad, las cartas cifradas, la transcripción de la confesión de Eloísa. La evidencia es un muro de piedra, contra el cual la reputación del juez de hierro se estrella y se hace añicos para siempre. El escándalo es monumental, una herida purulenta que se abre en el corazón de la historia de la ciudad, obligando a todos a mirar la oscuridad que había yacido latente bajo la superficie de orden y progreso. La verdad, una vez liberada, tiene una fuerza imparable.
El nombre de Horacio Vargas es retirado de las placas de las calles, de las salas de los tribunales, de las salas de las bibliotecas. Su retrato es descolgado permanentemente de la pared de la Casa Vargas y almacenado en una bóveda, su mirada severa finalmente confinada a la oscuridad. Pero el acto más significativo de justicia histórica no es borrar al perpetrador, sino recordar a las víctimas. En una ceremonia solemne y emotiva celebrada en la plaza principal, frente a cientos de ciudadanos, se erige un sencillo monumento de cantera. En él, no hay estatuas ni adornos, solo nombres. Los nombres de la columna de la deuda a la sombra, meticulosamente investigados y confirmados por Serrano y otros historiadores que se unieron a su causa. Uno por uno, los nombres son leídos en voz alta, cada sílaba un eco que viaja a través de más de un siglo de silencio forzado. Felipe Méndez, Ignacio Romero y docenas más. Por primera vez, se les devuelve su identidad, su historia. Ya no son sombras, ni deudas, ni ecos de otros hombres. Son las víctimas de una injusticia atroz, y su memoria es finalmente honrada. La ciudad comienza a sanar, pero las cicatrices, como las de los rostros que sellaron tantos destinos, permanecen visibles para quien sepa dónde mirar. Incluso con la verdad revelada y los nombres honrados, la Casa Vargas no encuentra la paz. El legado del juez de hierro es algo más que un registro histórico. Es una mancha psíquica impregnada en la propia estructura del edificio. Los empleados del archivo reportan que la atmósfera opresiva no ha disminuido. De hecho, algunos afirman que ha cambiado. Los susurros que antes eran confusos y temerosos, ahora suenan más claros, como si la validación de su tragedia les hubiera dado una nueva fuerza. El frío en el despacho del juez persiste, un recordatorio glacial no de un misterio sin resolver, sino de una crueldad plenamente comprendida. Para el doctor Mateo Serrano, la experiencia lo transforma para siempre. Su visión del mundo académico, antes un refugio de hechos y cifras, se ha hecho añicos. Ahora entiende que la historia no es solo lo que está escrito en los documentos, sino también lo que se grita en los silencios. Se convierte en el guardián de la historia de los desaparecidos, dedicando el resto de su carrera a desenterrar otras historias olvidadas. A menudo regresa al despacho, no para investigar, sino para sentarse en silencio, sintiéndose menos como un historiador y más como un confesor póstumo, el único que escuchó la confesión completa de un siglo de fantasmas y vivió para contarla. La historia del juez Horacio Vargas es un descenso a las profundidades de la psique humana, un recordatorio aterrador de que las fachadas de la ley y el orden pueden ocultar las formas más perversas de locura. Nos obliga a cuestionar la naturaleza misma de la justicia y los pactos que los hombres hacen en la oscuridad para proteger lo que aman, o lo que creen amar. Demuestra que el monstruo más peligroso no es el que rompe la ley, sino el que la retuerce hasta convertirla en un arma, en un bisturí, para esculpir el mundo a imagen y semejanza de su propia y fracturada alma. La balanza que el juez buscaba equilibrar estaba rota desde el principio, y el precio de su obsesión fue pagado con la sangre de inocentes, cuyas únicas culpas fueron sus rostros. Un legado de horror que, una vez desenterrado, se niega a volver a ser sepultado. Si la búsqueda de la verdad en este caso te ha mantenido cautivo hasta el final, demuestra tu apoyo dándole un me gusta al video y compartiéndolo con alguien que también adore un buen misterio. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en Archivos Olvidados, suscríbete y activa la campana. Tu curiosidad es el faro que ilumina los rincones más oscuros de la historia.